cara, la boca y dormir a tu lado. 7 y 8 minutos de esta mañana de jueves 25 de junio, poca música hoy y pocas sonrisas también, porque estamos muy pendientes de lo que está pasando en Venezuela. Una auténtica tragedia devastadora. Esos dos terremotos que han tenido muy poca diferencia de tiempo y han sido muy fuertes, de 7,2 y 7,5 de magnitud, y han golpeado sobre todo Caracas, otras varias ciudades. En un primer balance, el gobierno de Delcy Rodríguez habla de al menos 32 fallecidos y 700 heridos, pero como les decimos, estas son unas primeras cifras que, por desgracia, todo apunta a que irán aumentando. Pedro Martín, buenos días. Erika, Valentina, audiencia, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que, pues sí, no sé. Conmocionado. Chiquita noticia para levantarse uno por la mañana, ¿no? Desgraciadamente ya lo hemos estado escuchando durante toda la madrugada y la verdad es que es preocupante porque, como bien dice, suelen empezar con balances, entre comillas, y entiéndanme, optimistas, vamos a decir, preveyendo las mínimas pérdidas, pero pérdidas humanas sobre todo, y materiales, pero en este caso suelen después dispararse esas cifras, así que preocupado pues, evidentemente. Totalmente. De hecho, Venezuela ha declarado el estado de emergencia, los vuelos, el metro y el ferrocarril han sido cancelados por la tremenda situación. Es verdad que el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que enviará ayuda humanitaria, no solo Estados Unidos, también otros países han ofrecido esa ayuda. Las labores en estos momentos se centran, las imágenes que son terribles, y la verdad que desde aquí solidaridad con la comunidad venezolana, que sabemos que se encuentra en la isla y en Canarias y que tienen familiares allí y que... La octava, ¿no? Antes era la octava, ahora le dicen la novena por el tema de respetar un poco la graciosa, por pues la sí, novena, ¿no? Sí, y lo deben estar pasando tremendamente mal. Valentina Villanet, buenos días. Buenos días, Erika, Pedro y a la Buenos audiencia. días. Y hay 700 heridos. Sí, al menos. Al menos 700 heridos, o sea que bueno, estamos en el inicio, ¿no? Digamos que he oído algunas declaraciones de gente de ahí en Caracas y tal, diciendo que bueno, que hay como cierto descontrol también en torno a las tareas de sí, porque hay edificios, muchos edificios colapsados, ¿no? Es que... Y las imágenes son tremendas. Es que es normal que haya no una descoordinación inicial, sino es lógico que exista como ese caos inicial. Esto ocurría ayer a las 6 de la tarde, hora local, que aquí... A las 12 de la noche. Para nosotros eran las 11 en Canarias. Entonces, claro, además es que les pillaba... les pillan en esas primeras horas, es lógico. Sí, todavía trabajando mucha gente. En fin. Y que lo inesperado de la situación, por mucho que se tengan protocolos, que yo no sé hasta qué punto están preparados para este tipo de emergencias, pues es difícil, es complicado y sobre todo lo que les decimos, no se sabe todavía la envergadura, pero... Pinta mal. Pinta muy mal. Hombre, sobre todo por los precedentes que ha habido, ¿no? La verdad que, en fin, lamentarlo, iremos comentándoles si vemos nuevos datos, se trasladan nuevos datos, pues se los iremos contando. En otro orden de cosas, compañeros, y aquí en nuestro país, por difícil que resulte, seguimos, con la vista puesta en lo que estaba pasando allí y les iremos contando, pero ayer tenía lugar una esperada comparecencia del presidente del gobierno sobre los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo, también al Partido Socialista. Aunque era esperada esa comparecencia, creo que no fue sorprendente, creo que en el sentido de lo que comentó. Tampoco sorprendieron las posturas o no sé si a ustedes les sorprendieron las posturas tanto de la oposición como de sus socios de investidura, porque según yo nos quedamos igual a como estábamos antes, Pedro. Pues prácticamente lo que tú has ido relatando. Si me permiten, a lo mejor lo más novedoso es la vía Starmer, ¿no? Como le han tildado, ¿no? La propuesta que hace en este caso Junts, que es curioso, ¿no? Ver un partido de derecha proponer una vía que están utilizando en este caso los laboristas de izquierda en el Reino Unido, que es la sustitución del presidente dentro de la misma formación política, por tanto, invitando al Partido Socialista a buscar una alternativa interna para estos 11 meses, 12, un año, ¿no? Que queda de
de mandatos efectivos antes de que terminen estos 4 años de gobierno que quedan de legislatura. Por lo demás, bueno, que no fue bien recibida, hay que decirlo, por parte de Pedro Sánchez, que esquivó o que escurrió el bulto, hablando de que no hay tanta corrupción como parece, y sobre todo se debe pues a las falloferas, a los pseudomedios y a todos los que han ido publicando, aparte de los 3 tipos de justicia que encuentra Pedro Sánchez. Bueno, justicia de forma de aplicar justicia que explicó, ¿no? Por una parte, la justicia que se le aplica a su familia y a sus seres muy queridos, como decía él. Por otro, esta justicia prospectiva que se está aplicando, y estoy siempre hablando de la versión de Pedro Sánchez, la justicia prospectiva y muy inicial que se está pues siguiendo, aplicando a José Luis Rodríguez Zapatero, y después el caso Mascarillas, que poca responsabilidad asumió, a pesar de que un ministro de su gobierno ha sido condenado a la pena más alta que ha sido condenado cualquier ministro que haya estado en democracia y haya tenido esa tentación y lo hayan cogido, ¿no? Con las manos en eso del gofio, ¿no? El voto del gofio se dice, ¿no? Etcétera. Y después las mismas propuestas del Partido Popular, que prácticamente lidera, ¿no? la oposición, y también fue muy duro, aunque yo tengo ya una posición muy personal con respecto a Vox, y es que veo que es como si yo, por lo menos desde mi punto de vista, ver a Vox o ver al señor Abascal es como ver a un niño jugando a política, digo, por los términos que utiliza, evidentemente términos de ultraderecha, y a mí me parecen muy peregrinos, pero bueno, es una postura muy personal. A ver, es que ya, digamos, uno no sabe qué decir después de lo que se vio ayer en el Congreso, ¿no? Es decir, a la pregunta de que le hicieron a Sánchez que ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir adelante en esta situación en la que tendría que haber dimitido, lógicamente, en cualquier país democrático o con cultura democrática? Él dijo de que cómo no vamos a continuar. Es decir, encima tiene todavía la arrogancia de no asumir ninguna responsabilidad de lo que está pasando y seguir manteniendo pues su ideario, ¿no? Su manual de resistencia famoso. ¿Cómo no va a continuar? Claro, ¿cómo no va a continuar si lo que va a venir es peor? Es la matraquina que con la que insiste. Y el papel, sobre todo, porque la oposición no presenta la moción de censura porque no tiene el apoyo, pero el papel de aquellos partidos que le apoyan, en el gobierno Sumar, pero en el Congreso otras formaciones le siguen manteniendo el apoyo, a pesar de que puedan pedir elecciones anticipadas, etcétera, no dan tampoco su brazo a torcer, no hacen nada, digamos, para que cambie la dinámica de este gobierno. Entonces la verdad es que es bastante patético. Y la corrupción es sistémica, pues yo no sé si es sistémica o no es sistémica. Lo que sí que es verdad es que los casos de corrupción se acumulan de una forma que es ya insoportable, quiero decir, y tiene responsabilidad el señor Sánchez. Sí, hay que recordarle a la gente que es que las personas que están en la cárcel investigadas, condenadas ya, han sido entre ellos 2 de sus hombres de confianza. Es decir, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno pueda haber nombrado como máximos responsables o hombres de confianza o su número 2 a 2 personas que ahora están condenadas, en el caso de Ábalos, pero en el caso de Santos Cerdán lo será, porque los datos y los informes apuntan en el mismo sentido? ¿Cómo es posible que siga manteniendo esta actitud a la que ya nos estamos haciendo, digamos, nos estamos conformando? Porque como nada cambia, ya sabemos que todo dependerá de cuándo convoque las elecciones, si las adelanta, que parece que la fecha de marzo es la previsible, una vez que saque unos presupuestos que no van a salir adelante, que ese sea el momento antes de las autonómicas. Pero esperar hasta marzo con esta situación, la verdad es que es bastante insoportable, ¿no? Y estoy convencido de que sigue pensando que el tiempo va a ir a su favor, porque habla de los datos macroeconómicos, que son datos macroeconómicos que tampoco son por una acción del Ejecutivo, sino porque tenemos unos datos macroeconómicos fundamentalmente fenomenales por el incremento del turismo, la recaudación de impuestos derivadas de ese incremento turístico, y por la actividad de las empresas privadas, no del gobierno precisamente.
y sobre todo porque nos siguen llegando fondos europeos. Algunos no se consiguen invertir, pero nos siguen llegando fondos europeos. Y en esa tesitura, pues bueno... el gobierno asume, el señor Sánchez asume que él es el máximo responsable de que la economía vaya bien. La verdad es que es una cosa bastante absurda, un expediente X que ya yo no termino de entender, ¿no? Nos está costando prestar atención a Pedro y a mí un poco y a Valentín Estás viendo las imágenes. Estamos viendo las imágenes, todo es horroroso, pasada, es horroroso, es tremendo. Y las imágenes de Venezuela estamos hablando, sí, y de los efectos del terremoto, que con la tecnología que hay ahora es que prácticamente lo grabaron en directo todo lo que estaba pasando. Es que es precipitado. Es verdad que Delcy Rodríguez ha reportado 32 muertos y más de 700 heridos, pero esa cifra de fallecidos, viendo esas imágenes, es muy probable que, por desgracia, se eleve. Yo espero que no, ojalá que no. Vamos a ver, son primeros datos, pero los daños son realmente terroríficos en los edificios. Es que hay un montón de edificios que han colapsado. Se ven imágenes incluso del aeropuerto. ¿No? Estás viéndolo en El Mundo igual que yo, ¿no? Estoy entre El País y Radio Televisión Española. Bueno, están más o menos... En El Mundo está eso, es que son los vídeos al final verticales, son gente de redes sociales que seguramente que también lo han compartido, gente que se encuentra allí. En fin, tremendo. Vamos a ver, esperemos que los servicios de rescate logren pues salvar a las máximas personas posibles, porque estas primeras horas son cruciales, sobre todo para aquellas personas que hayan quedado, y en todo caso, no sé si mascotas también, que hayan quedado sepultadas bajo los escombros, porque como les estamos diciendo, se han desplomado los edificios, algunos de ellos. Hay decenas de edificios que se han desplomado de forma parcial o han sufrido daños estructurales importantes, así que veremos. Estábamos hablando de política, pero yo me voy a venir aquí a la isla directamente para ver si nos da tiempo de tratar algunos asuntos. Hoy hay pleno en el Cabildo. En fin, distintas formaciones ya nos han anunciado qué cuestiones llevarán para abordar. Una de ellas la trasladaba, es una iniciativa, si no me equivoco, de Coalición Canaria y Partido Popular, para instar a ENA a que bonifique en un 75% los aparcamientos de los residentes dentro del aeropuerto César Manrique de Lanzarote, toda vez que también se han visto reducidos los espacios para, digamos, carga y descarga de personas. Voy a decirlo así, Pedro. No sé qué te parece. Me parece que está muy bien que evidentemente sean conscientes de la problemática, digo, en este caso el Cabildo de Lanzarote, cualquier iniciativa de cualquier formación política, pero que sean conscientes de la problemática que afecta a los vecinos de Lanzarote al ver ante una infraestructura tan básica como es el aeropuerto. Pero claro, es que estamos hablando con AENA, que es la misma AENA que nos costó que adecuar a los alrededores, con los jardines y con todo lo que ello conllevaba, con el abandono que ha sufrido en muchas ocasiones, que prácticamente no escucha a las administraciones locales, que es verdad que está anunciado una inversión importante, como era el Plan Dora, creo que era, sí, 327 millones, 330, muchos millones de euros que para ir adaptando nuevamente a un aeropuerto que se está quedando pequeño, por no acordarnos del tema de la accesibilidad y esa imposibilidad que hay, que parece que en el siglo XXI parece hasta surrealista, que no se sea capaz de arreglar de forma urgente una escalera mecánica y un ascensor, que eso en cualquier comunidad de vecinos creo que lo tendrían hecho al día siguiente o cuando les consiguiera atender la empresa especializada en ese tema, las empresas que se dedican al tema del mantenimiento y el arreglo de ese tipo de maquinaria o de infraestructura. Me parece positivo, evidentemente, porque la verdad es que son horriblemente caros y que evidentemente no nos queda más remedio. No hay aparcamientos disuasorios, no hay aparcamientos en los alrededores. El aeropuerto evidentemente está bastante alejado, no se puede ir de otra manera que no sea en transporte público o que te acerque alguien o dejando el coche mal aparcado, como en muchas ocasiones vemos, ¿no? A los lados de la carretera, con el peligro que ello conlleva, etcétera, etcétera. Y me parece bien la iniciativa, como creo que lo hay
Por ejemplo, y para no irnos muy lejos, en el aeropuerto de Gando, ¿no? Creo que hay hay aparcamientos disuasorios, porque aquí también hay una serie de tarifas, pero solo para los trabajadores que tienen que ir regularmente a trabajar al aeropuerto, pero no para los residentes, cuando evidentemente si tenemos que coger si tenemos que ir a Gran Canaria por cualquier motivo, como cualquier Gran Canario o de otra isla, no tendría que cogerlo. Y me estoy refiriendo a un transporte. Para ir, por ejemplo, un médico, pues aquí nosotros sí tenemos que hacerlo. Así que me parece una buena iniciativa, aunque dudo mucho de que sea atendida. Bueno, me gustaría que, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, que por eso hasta se está acomodando, Valentín, que me valorara, no esto del aeropuerto, no porque no te quiera escuchar, sino porque me gustaría tratar varios temas. Finalmente, el Cabildo de Lanzarote, y esto, o sea, lo digo porque como se le ha dado tanto bombo y platillo, pues hay que decir las cosas, que el Cabildo informaba en contra de la planta fotovoltaica de Mácher, como había dicho que haría, lo destacaba el presidente del Cabildo y parlamentario Osvaldo Betancor en el Parlamento de Canarias, enseñaba, digamos, ese informe desfavorable, y Jesús Machín, consejero de Política Territorial, por su parte acusaba al PSOE de ¿cuál era la expresión? Bueno, en fin, de confundir a la gente cuando ellos sabían que eso se iba a informar de favorable. Recuerda que cuando entrevistamos nosotros a Jesús Machín, el consejero de Política Territorial del Cabildo, nos dijo que el gobierno de Canarias, el consejero ya se había puesto en contacto con el alcalde de Tías y le había dicho que desde el momento que el Cabildo presentase el informe en contra, eso ya quedaba aparcado. Aún sabiendo eso, el alcalde, que es secretario de organización del Partido Socialista, y la secretaria general del PSOE, Dolores Corujo, sacan un vídeo en Instagram en el que con inteligencia artificial llenan Mácher de placas fotovoltaicas y alarman a la población, sabiendo que eso no iba a ser así, que esas placas no iban a ponerse, etcétera. Y el Cabildo ha hecho lo que había dicho desde el principio, que iba a informar de forma desfavorable. Entonces lo que vemos es cómo se aprovecha, digamos, aun sabiendo que esas plantas no se iban a poner en marcha, cómo el PSOE aprovecha para criticar al Cabildo, su política en relación con las energías renovables, etcétera, etcétera. Es decir, me parece absolutamente maquiavélico lo que hace el Partido Socialista, y el Cabildo, lógicamente, ha hecho lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? ¿Algo que añadir, Pedro, a esto, a lo de las placas? No, me parece que está todo dicho, ¿no? Evidentemente el Cabildo o el consejero de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, ya había adelantado el posicionamiento del Cabildo. Se ha hablado de que hay una comisión, una comisión de trabajo entre transición ecológica del Gobierno de Canarias, que es el que lleva esos asuntos, sobre todo las zonas de implantación de renovables, y el Cabildo de Lanzarote, una comisión que se está trabajando para saber dónde van a ir esas zonas de aceleración de renovables, y que por el momento todavía no hay conclusiones de ese trabajo y por tanto no iba a haber autorización. Y el Partido Socialista, pues evidentemente estaba intentando recaudar un poquito de votos, ¿no? Que no se sabe lo que puede pasar dentro de 11 meses. Bueno, no se sabe lo que puede pasar en el pleno de hoy, imagínate. No hay más novedades de momento respecto a esa terrible tragedia en Venezuela. No tengo calificativos para lo que estoy viendo, pero simplemente un detalle que destaca El País es que además de la caída literal de edificios en Caracas y en varias ciudades, el estado de La Guaira, cercano a la capital, es el más 300 kilómetros. El más afectado de todos, así que, en fin, veremos, porque me imagino que también es lo que decíamos antes, Pedro, hay muchísima preocupación, supongo, por familiares que obviamente que tengan ahí a su gente y bueno, seguimos muy pendientes. Pasamos los próximos minutos haciendo un poco de balance. Vamos a charlar. Circulando por Lanzarote. Son más cosas, aparte de eso, son más cosas. O sea, que quiero decir que no todos son vías, hay más cositas. Pero lo vamos a hacer, ya les hemos dado un adelanto, un aperitivo. Está con nosotros el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina. Ay, Dios mío, que le iba a subir la línea telefónica y está aquí. Buenos días. Muy buenos días, aquí presente. Buenos días. Voy a colocar un poquito mejor el micro. A ver si... Bueno, él sabe preparárselo seguro, ¿eh? Aquí
ya Digo, para que no se quede esto tan estamos acostumbrados ya. en vacío, ¿no? Perdón, esto es un poco... y perdón por alejarme yo. Ahora, consejero, a ver si le escuchamos Sí. bien. Buenos días a todos. Lo que pasa es que luego es súper bajito. Sí. ¿Me oyen bajito? Pues entonces... A ver, voy a Dale subir. tú un golpito, tú mismo. No, pero no seas tan brutito, así flojito. Ya está, flojito, ahora, flojito. ahora. Ahora sí, ¿lo ves? Ahora sí. Si a veces con un golpito se solucionan muchas cosas, señor Pedro. Todavía- Esto, mira, una anécdota. Esto me pasaba a mí en Argana cuando estábamos arriba en Sí. la calle. Bueno, creo que era... en la Calle calle Vargas Llosa. Vargas Llosa, que iba yo a la tertulia por la mañana muy temprano Ujú. y siempre estaba el micro que Que tenía que nosotros darle un siempre nos golpito. gustan los micros táctiles. Ay, Pedro. Bueno, consejero, le voy a pedir brevedad en la primera pregunta, pero no por nada, sino porque quiero también que mis compañeros intervengan y seguro que podemos ir desgranando un poquito todo, pero estamos a nada, ya no es solo a nivel nacional, sino a nivel local también, estamos a nada de terminar la legislatura. No, bueno, a nada no, nos quedan unos mesecitos, pero digamos que ya hay un periodo mayoritario de trabajo detrás. Entonces me gustaría que nos hiciera una valoración de estos 3 años y algo de legislatura. ¿Qué balance hace, consejero, y qué destacaría? Bueno, en primer lugar, si me permites, quiero mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo a los compatriotas de Venezuela, porque como bien saben, algunos le llaman la octava isla y otros, obviamente, como yo, le digo la novena, porque la octava es la graciosa, y quiero mandarles un fuerte abrazo. Es verdad que ha sido un terremoto de una magnitud importante. Imagínense ustedes, 7 grados, pues imagínense lo que puede estar sucediendo ahí, y hay mucha incertidumbre en estos momentos, pues la cosa no pinta nada bien, y pues quiero mandarles un fuerte abrazo y mucho ánimo, porque van a ser en las siguientes horas pues decisivas y muy preocupantes para un país que pues está siendo asolado ahora mismo por ese terremoto. Y con respecto a lo que me planteabas de los 3 años de gobierno, miren, nosotros conformamos un pacto con Coalición Canaria con unas ciertas premisas. Yo me presenté a las elecciones en mayo del 2023 con el único objetivo de mejorar la isla y mejorar todas aquellas cuestiones que estaban o preocupaban a la ciudadanía. Una de ellas es en materia de aguas, donde este gobierno ha dado un golpe en la mesa y hemos rescindido el contrato con Canal Gestión ante los incumplimientos reiterados de agua en muchos puntos de la isla. En vivienda, se está construyendo más vivienda que nunca. En materia social, hemos impulsado, y esto también es verdad que atañe a la Consejería de Obras Públicas, la construcción de viviendas de la residencia de mayores de Taiche, junto con obviamente también la residencia de la Cruz Blanca en el barrio de Altavista. Y yo creo que son las cuestiones que se pueden estar dando en el día de hoy, que ha sido un trabajo arduo, complicado, porque también es verdad que el objetivo primordial era mejorar el transporte público y aún no hemos podido licitar ese servicio, ese nuevo servicio, que ahí estamos trabajando para que pueda salir. Y en materia de infraestructura viaria, que hablaremos ahora a largo y tendido, y muy buenas noticias al respecto. Valoración del pacto de gobierno de los 3 años, positiva. Valoración de la gestión, positiva. Y yo creo que hemos dejado de lado la crispación política en la que estábamos inmersos en el pasado mandato para centrarnos en lo verdaderamente importante. Queda mucho por hacer, pero estamos yo creo que en la senda correcta. Bueno, ya que hablamos un poquito de la parte política, a mí sí me gustaría preguntarle por bueno, ¿cómo ve al Partido Popular en la isla de Lanzarote? ¿Cómo se ve usted dentro de ese Partido Popular en la isla de Lanzarote? Nadie se le esconde que usted ha vivido en primera persona cambios a nivel orgánico. Ya nos lo manifestaba creo que era en Café de Periodistas o en alguna entrevista, ¿no? Cómo se había adaptado a las nuevas circunstancias. Pero en estos momentos, ¿cree que hay un Partido Popular de Lanzarote fuerte?
¿Cómo se ve usted dentro de ese mismo Partido Popular? Bueno, no es que haya un Partido Popular fuerte en la isla de Lanzarote, hay un Partido Popular muy fuerte en la isla de Lanzarote, donde estamos haciendo un excelente trabajo en aquellos sitios donde estamos en gobierno, tanto en Teguise como en Arrecife, como en el Cabildo Insular de Lanzarote, y en aquellos sitios donde estamos en la oposición, pues oye, cuesta un poquito más, porque obviamente siempre cuesta más cuando estás en la oposición, y yo eso lo he vivido en varias circunstancias, pero se está haciendo un excelente trabajo y hay un equipo engrasados para, yo voy a decirlo y me adelanto, tener los mejores resultados de la historia del Partido Popular de Lanzarote en el 2027. ¿Dónde estará Jacobo Medina? Pues la realidad es que no lo sé a día de hoy. Sí es verdad que uno tiene ilusiones, ¿no? Y uno se presentó a las elecciones en el 2019, aumentamos en un consejero, me presenté en el 2023 y mejoramos casi en 2.000 votos más al Cabildo Insular de Lanzarote y pues mi ilusión está ahora mismo en presidir la candidatura al Cabildo Insular de Lanzarote, pero por cuestiones obvias, porque hay un aval de un trabajo detrás, porque no solo soy yo, sino que es un equipo el que me ha acompañado en esas dos elecciones, y yo tengo hoy por hoy, se lo puedo garantizar, y algún medio de comunicación te me ha preguntado en estos días, tengo la fuerza suficiente y más fuerza que nunca para poder presidir una candidatura que es muy importante, porque yo amo mi isla, la isla de Lanzarote, la isla de La Graciosa, y sé que hay muchos objetivos por cumplir, sé dónde están las teclas que hay que tocar para mejorar todo y cada uno de esos, resolver esos problemas en la isla de Lanzarote, pero es verdad que también le digo que no es una decisión que adopte yo personalmente, sino que yo me debo al partido, a los órganos del partido, al cual he respetado, respeto y respetaré siempre, porque soy un hombre de partido. Creo que lo he demostrado con creces en los últimos tiempos, que a pesar de aquellos cambios que mucha gente dentro del partido no lo entendió, y prueba de ello pues fueron las discrepancias que hubieron en el Partido Popular de Lanzarote, pero es verdad que muchos afiliados pues hoy por hoy me siguen animando a continuar y a presidir pues esa candidatura, pero como bien digo, eso no lo voy a decidir yo, lo va a decidir el partido. Una cosa es la ilusión que uno puede llegar a tener, la fortaleza que uno puede llegar a tener para presidir una candidatura de este calado y de este calibre, y otra bien distinta es lo que decida el propio partido. Usted lo ha dicho, una cosa es la ilusión o la fuerza y otras son las opciones que uno tiene, ¿no? Para no estoy siendo, o sea, yo me pongo como aquí seria, pero el consejero me está mirando, yo no tengo ningún tipo de... Pero sí que es verdad que usted en esta legislatura, en lo que a cambios orgánicos se refiere, ha pasado de secretario general del Partido Popular en Lanzarote a consejero sin ese cargo orgánico, simplemente consejero sin el cargo orgánico que ostentaba. Ese cargo lo ostenta a día de hoy la actual vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tobar, de quien se ha dicho que podría dar un paso adelante incluso para, no sé, pues a lo mejor encabezar una lista al Cabildo. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Cómo lo ve? ¿Cree realmente que tiene opciones si esa circunstancia se da? Bueno, está claro que cada compañero es libre de optar a candidaturas en el Partido Popular de Lanzarote. Es un partido libre y democrático. Oye, una cosa es, como digo yo, la ilusión que yo tenga, y creo que tengo la fortaleza suficiente para mejorar los resultados al Cabildo Insular de Lanzarote, y por qué no ostentar por primera vez la presidencia del Cabildo Insular, y otras bien distintas son las decisiones que se adopten en los órganos del partido. Es verdad que hay encuestas que han salido hace algunos meses en las que, bueno, pues también se respalda un poco a nivel social pues el trabajo que se ha venido haciendo en la Consejería de Obras Públicas, y a mí personalmente es verdad que al final encuestas son, pero sí es cierto que te refleja un poco la situación a nivel no solo cuantitativo, sino cualitativo de la isla de Lanzarote y de las personalidades. Perdón que insista aquí, pero ¿usted cómo ve a la presidenta del Partido Popular en Lanzarote? Y sobre todo, ¿cree usted que cuenta con su apoyo si usted optar a esa... Quiero decir, hay que hablar claro, o sea, yo estoy hablando clarísimo, consejero, sin medias tintas, porque aquí todo el mundo sabe lo que hay. Entonces, ¿Astrid Pérez le apoyaría? ¿Usted cómo ve la presidencia? Pues yo no lo sé, porque obviamente eso son decisiones que tendrán que decidir el propio partido. Lo que sí está claro es que hoy hay una presidenta que es doña Astrid Pérez, a la cual se le debe todo y el absoluto respeto, porque ha sido una presidenta elegida legítimamente, independientemente de que se hayan tomado determinadas decisiones en su momento que ni a mí me gustaron ni a muchos cargos del propio partido, pero hoy por hoy quien debe mis absolutos respetos es Astrid Pérez como presidenta del Partido Popular de Lanzarote.
una cosa, como bien digo, es la ilusión y la fuerza que uno pueda tener, y yo creo que podemos dar un buen resultado al Cabildo Insular de Lanzarote. Y otra cosa bien distinta es lo que decida el partido, que me imagino que en los próximos meses ya se decidirá. Pero como bien digo, siempre estaré a disposición del partido, donde ellos estimen conveniente que puedo hacer más falta. Compañero. Nada más que 3 o 4 ya son muchas puntualizaciones. Primero, decir que no solo fue la Secretaría General, sino la vicepresidencia. También cambió de titular. Sí, pero yo creo que eso al durante esa final, transición. lo que comentaba Erika, al final son circunstancias que cambian, y la política hoy es blanco y mañana es negro, hoy estás de vicepresidente y mañana no lo estás, y a lo mejor puedes optar a volver a presentarte a la candidatura. O miren, hemos visto historias en política en la isla de Lanzarote, muchísimas. Los que hoy están arriba, mañana están abajo. Pero eso y los no, que están Jacobo, abajo no están sería arriba. un hándicap a lo mejor para los ciudadanos, para la gente, por ejemplo, que te votó como vicepresidente, para presidente en su momento, cuando te votaron las últimas elecciones, y que después vieran esos votantes lo que pasó en medio del mandato. Y después, si me permite, no te olvides que, como decía, ser por primera vez presidente, ustedes tuvieron la presidencia del 90 Cabildo días. en manos de Paco Cabrera y el Partido Popular. Efectivamente, 90 días, y es verdad que Bueno, pues lo tuvieron fue como una letra. fueron unas circunstancias 90 días. excepcionales donde pasaron más de 4 presidentes en un mandato. Pero bueno, la realidad es que la ciudadanía lo que tiene que valorar es a políticos serios, a políticos humildes, honrados, que vengan a ejercer la vocación de servicio público, independientemente de las decisiones que se adopten en los partidos, porque obviamente yo siempre digo que estén al frente de las candidaturas los que más votos tengan, los que más aporte le van a dar al propio partido, porque obviamente estamos hablando de que es un partido. Esto es como si fuera un banco. Pues un banco que tiene que obtener beneficio, una empresa que tiene que tener beneficio. ¿Cómo tienes tu beneficio? Pues poniendo a gente al frente que tenga votos, o por lo menos que tenga apoyo popular, porque si no, no tendría sentido. Digo yo que ninguna empresa pondría al frente a un director o a un CEO que te va a llevar a bancarrota la propia empresa. Valentín. Consejero, yo quiero hablar de carreteras. Muy bien. Y déjame que le dé unos datos que tengo. Ahí hay curvas bastante. Y curvas que no se hacen. No, que tengo unos datos que son muy interesantes sobre cómo ha cambiado esta isla en cuanto a población, y sobre todo en cuanto a número de vehículos, ¿no? En 1990... nos vamos al siglo pasado, pero en 1990, consejero, teníamos 39.779 vehículos registrados para una población de 74.000 habitantes. O sea, la media era medio vehículo, 0,5 medio. 6 años después pasamos se incrementa en un 60%, pasamos a 63.588 coches con 77.000 habitantes. La media pasa a 0,82. Y ya me voy al último dato, que es el del 2025. En el 2025 tenemos 149.446 vehículos. O sea, se ha incrementado un 136% en estos 30 años para 167.406 habitantes. El incremento aquí ha sido de 116%. Estamos ahora mismo en 0,8 vehículos por habitante. Pero las carreteras, consejero, no han ido no han ido. Entonces, a mí me gustaría analizar los grandes retos que tenemos en materia de infraestructura de carreteras. Por ejemplo, ¿qué pasa con la LZ40? Pues mire, sinceramente, los datos están ahí y lo reflejan, y después tenemos a grupos ecologistas que están en contra de más ocupación de suelo en la isla de Lanzarote para carreteras. Pero es que tenemos carreteras del siglo pasado, es que no tenemos carreteras acorde al crecimiento del parque móvil. Y miren, yo soy sincero, a veces dicen no más carreteras, no más consumo de territorio. Vamos a ver, una cosa que no quita la otra. Quiero decir, ¿vamos a duplicar la LZ40 desde Indelazo hasta Restaurante del Toro? Se va a hacer, y espero que salga a licitación al principio del 2027. Estamos ya con el proyecto constructivo, ya tiene todos los permisos, y espero que salga a principios de 2027, porque nada más que falta el proyecto constructivo para licitar. ¿Vamos a duplicar Yaiza Playa Blanca? Pues 7 veces le he pedido al consejero actual del gobierno de Canarias que duplicase esa vía, como también le pedí otras tantas al consejero anterior, a Chano Franqui, que no me hicieron ni absoluto caso. La realidad hoy por hoy, ¿cuál es? ¿Que ha tenido que morir 2 personas para darnos cuenta que hay que duplicar esa carretera? ¿O que han tenido que morir otras tantas en la LZ40 para agilizar
La duplicación, pues oye, si tenemos que pasar por fallecimientos de personas y destrozando familias para adecuar las carreteras en la isla de Lanzarote, pues permítame, pero a mí ahí no me van a encontrar. A mí me van a encontrar de frente, exigiendo al gobierno que esté del color que esté. ¿La isla de Lanzarote tiene un maltrato sistemático en materia de carretera? Sí. Pero no nos hacen caso, ¿no? Consejero, quiero decir, porque Bueno, en Fuerteventura vemos como las inversiones en ahora- carreteras están años y ahora le a digo- años y ahora luz. le pongo la coletilla. ¿Se ha avanzado más en carreteras, en proyectos, en este mandato que en el anterior? La realidad es que sí. La LZ40 se ha avanzado mucho en este mandato. La LZ1 Guatiza-Órsola, que vamos a mejorar la conectividad entre Taballesco y Arrieta, entre Jameos del Agua y el pueblo de Ye, en Punta Mujeres, también a la salida va a haber una rotonda. Vamos a mejorar la conectividad entre la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua y vamos a circunvalar el pueblo de Órsola. Eso se está redactando en estos momentos, se ha avanzado. En donde no se ha avanzado es en la duplicación Yaiza-Playa Blanca. Sí, es verdad que veía una nota de Coalición Canaria en el día de ayer, que se reunían con el consejero, donde había posibilidades de incluirlo en el convenio Canarias-Estado. Bienvenido sea que se incluya en el convenio Canarias-Estado, porque si no está incluido en el convenio Canarias-Estado, poco podemos hacer. Y esa es una de nuestras peticiones que hemos hecho. Ese convenio, no- solo una cosa, Pedro, ¿ese convenio qué periodo es? No lo recuerdo, pero es verdad que podría haber una renovación extraordinaria del propio convenio. Es decir, si dos partes deciden incluir un proyecto, se podría incluir en un convenio. Yo os considero primero, si puede ser y de forma muy breve, me gustaría que me explicara qué se ha avanzado la LZ40 en estos 3 años de mandato, porque yo todavía no he visto ningún avance, por lo menos yo, que a lo mejor ha ido eso como un cañón, pero yo no he visto ningún avance. Estamos en que algún técnico en algún momento del final del mandato pasado entendió que no se podía ir la aprobación de la memoria de impacto ambiental por el método abreviado, se pasó al método ordinario y hasta aquí ha quedado todo. Se aprobó se aprobó la memoria ambiental y para licitación estamos esperando durante estos 2 años y pico, ¿no? Bueno, pues estaba empantanado porque se había optado por un procedimiento que era más complicado y aparte no era el simplificado, no es un procedimiento en contratación que sea lo más idóneo y se fue a un ordinario. Eso conlleva pues un tiempo importante, una declaración de impacto ambiental que la tuvimos hace un par de meses. Sin declaración de impacto ambiental no puedes hacer el proyecto constructivo. No quiere decir que no tengamos el proyecto ya está. Uh-huh. Pero después tiene que hacerse un proyecto constructivo de lo que se va a ejecutar en sí. Pero vamos por buen camino. Esa por lo menos va por buen camino. Después tenemos la conexión LZ2 y LZ3. Hablamos de la circunvalación de Arrecife con la autovía de Playa Honda, que el gobierno de Canarias, en este caso la Consejería de Obras Públicas, no ha contestado las alegaciones. Yo le he trasladado a la directora general de carreteras que por favor conteste las alegaciones que hemos hecho. ¿Pero esa cuál es? ¿La de Argana hasta Playa, hasta el cable? Esa es una rotonda que la rotonda aérea. Va a mejorar el enlace entre la autovía de Playa Honda y la circunvalación de Arrecife. Hay que contestar a las alegaciones para poder sacar ese proyecto, que simplemente es eso, contestar a las alegaciones y sacar a licitación ese proyecto. Después, LZ5, sí, no, soterramiento de Playa Honda. Pues mire, la realidad ¿cuál es? Que en estos 4 años ni hemos decidido si queremos la LZ5, ni si queremos soterramiento, o soterramiento sí, soterramiento no. La realidad es, ¿cuál es? Que a día de hoy hay más de 60.000 vehículos en la autovía de Playa Honda, un colapso de tráfico sin precedentes y seguimos discutiendo si el soterramiento, si circunvalación, pero mientras tanto nadie le pone el cascabel al gato. ¿Qué ha planteado el gobierno? Ya se los adelanto. No LZ5, el soterramiento, haremos un estudio económico y técnico a ver si es viable y mientras tanto vamos a optar por circunvalar el barrio de Argana Alta y conectarlo con la rotonda aérea que acabo de decir yo, el enlace hacia el Cabildo. Y siempre digo que es el gobierno canario y la Consejería de Obras Públicas quien decide sobre las carreteras en la isla de Lanzarote. ¿Verdad? Eso no que es siempre cierto, con consenso. consejero. Perdón que le interrumpa. Lo que pasa es que, y perdón que sea dura en este punto, usted me va a comprender, porque no estoy siendo dura por mí, estoy siendo dura por lo que escucho de la gente, más allá de que vean y valoren cierto trabajo que sí se ha hecho.
el gobierno de Canarias, cuando hablamos con ellos, siempre nos dicen que lo que decida Lanzarote. Y Lanzarote no se pone de acuerdo. Entonces, que usted me diga, no, el gobierno de Canarias al final es el que tiene que hacer, pero siempre con el consenso de nosotros. Discúlpeme, es que da la sensación de que no se ha trabajado igual con la contundencia que se tenía que trabajar desde aquí. Y al final usted es el responsable de la cartera de obras públicas dentro del Cabildo de Lanzarote. Entonces, se han hecho mesas insulares en este sentido, que yo me alegro de buscar ese consenso con los ayuntamientos y demás, pero ¿qué milagro tiene que ocurrir para que se sienten en ese cabildo y decidan entre los grupos políticos que gobiernan qué es lo que se va a hacer con la Bueno, yo lo que siempre digo es que y lo digo siempre, si una fundación quiere dirigir la isla de Lanzarote, que se presente a las elecciones, y si un grupo ecologista quiere decidir sobre el futuro de Lanzarote, que se presenten a las elecciones. Ahora hay un gobierno elegido legítimamente con una mayoría, que es Coalición Canaria y el Partido Popular. Se ha decidido en Reserva la Biosfera que, oye, no se opta por la LZ5, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? El gobierno sí, el gobierno consenso, vale, pero habrá que decidir qué es lo que se quiere, porque no podemos tener colapsado sine die la autovía de Playa Honda, que es una de las reclamaciones que yo he hecho al gobierno de Canarias. Y yo he sido muy duro y muy crítico en cada una de las reuniones y cada una de las intervenciones en los medios de comunicación. Está claro que no le voy a poder poner una pistola en la nuca al consejero de Obras Públicas, pero sí es cierto que mientras en la isla de Lanzarote se tiran los trastos ecologistas, fundaciones y determinados partidos, las carreteras siguen del siglo pasado, mientras Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma tienen carreteras en condiciones y acorde al siglo en el que estamos. Yo, sinceramente, creo que es necesario que se dé una solución a la autovía de Playa Honda y me reitero en esto, porque al final vamos a perder otro mandato sin resolver. Pero se va a ver algo colapso durante los 11 meses, verlo físicamente no, pero ver algún avance en las decisiones en estos 11 meses que quedan de mandato. Nosotros, y saben que el Cabildo, el Pleno, decidió no optar por la LZ5, pero es que le hemos pedido al gobierno un estudio técnico y económico sobre el soterramiento, y a día de hoy es verdad que no lo tenemos, sé que lo están elaborando y yo espero que podamos tenerlo, oye, que sea positivo, que es lo mejor para todos y ya está. Consejero, es su partido, el Partido Popular, gobierna también, quiero decir, al margen de que no tenga concretamente las competencias en materia de obras públicas, el presidente del partido, el señor Domínguez, vicepresidente del gobierno. Quiero decir que también, sí, porque da la sensación de que no le hacen caso a usted, a lo mejor porque es del Partido Popular No, que... yo creo que en este sentido ni al propio Osvaldo Betancor. Vamos a ver, cuántas veces se ha pedido por parte del presidente del Cabildo que se resuelvan las alegaciones del proyecto de la rotonda aérea que mejorará la conectividad entre la circunvalación de Arrecife y la autovía de Playa Honda. Y esto no tiene nada que ver con que el vicepresidente sea del Partido Popular. Mire, sin ir más lejos, ¿quién ha sido más crítico con la Consejería de Transición Ecológica que la dirige el Partido Popular? ¿Quién ha sido más crítico que Osvaldo Betancor con esa consejería o el propio consejero Jesús Machín? Yo, aquí las cosas hay que ponerlas pues, sobre la mesa y aquí cuando hay que criticar algo que se hace mal, hay que criticarlo, yo siempre lo he dicho, independientemente del color político que esté, porque si, no, es que, cuidado, porque claro está, no, eso no puede ser. Aquí tenemos que exigir y tenemos que pedir. Si nos vamos a conformar, mal vamos. ¿Y qué alegaciones se hicieron Se hicieron alegaciones por parte del Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote conjuntamente para mejorar conectividad, hacer una conexión con San Francisco Javier y, en definitiva, no eran cambios sustanciales, pero hasta que no se contesten las alegaciones, que es un procedimiento... la Fundación también hizo, ¿no? Creo. La Fundación también hizo, pero pedía cambios sustanciales y, obviamente, si van a aceptar las alegaciones de la Fundación, ya ese proyecto, olvídense de él. Oye, por cierto, pegado a esa rotonda tendría que ir un Palacio de Congresos, que lo más que hemos visto en algún momento fue un cartel allí pegadito, pero poco más. Nos vendieron durante este mandato también que como mínimo íbamos a ver ¿cómo se llama? La urbanización de toda esa zona. No hemos visto ni urbanización ni avance. Sabemos que hay una parte contemplada en los presupuestos, pero que es una parte mínima, ¿no? Estamos con el proyecto de urbanización del Palacio de Congresos. Cierto es
que a la hora de sobreponer el plano en el plan general, hay una esquina del proyecto que afecta a costas, está en el deslinde de costas, y tenemos que hacer una modificación. Nos encontramos con esto y ahora estamos en ese procedimiento de modificar el proyecto para poder después licitar la obra. Hablamos de una inversión importante que espero que desde el Gobierno de Canarias, pasando por el Gobierno de Estado y por Europa, pues puedan financiar esa obra, porque hablamos de más de 55 millones de euros. Y después, consejeros, me han dicho que el socavón de los hervideros se va a convertir en un nuevo centro de arte, cultura y turismo. La gente lo va a ir a visitar por el tiempo que ha estado ahí. ¿Eso cuánto lleva ya? Pues bueno, estamos en el 2026. 5 años. Este hecho ocurre en febrero de 2021. A nosotros nos expulsan del gobierno en ese mismo año. Cuando llego en el 2023, en junio, pido el proyecto, no hay proyecto, hacemos una encomienda a Traxa, ya está el proyecto, pero no solo está el proyecto, sino que ya están todos los informes del órgano medioambiental, de medio ambiente, del plan insular, de la oficina técnica, de costas, de transición ecológica, y ahora falta simplemente informar por parte del órgano medioambiental, que ya ha informado favorablemente, pero falta la declaración de impacto para poder licitar la obra. Yo espero, y aquí a lo mejor me adelanto, que pueda estar antes de acabar el año en licitación. Ahora tenemos que buscar el dinero, hablamos de 7 millones de euros, porque 1,5 millones lo pone el Gobierno de Canarias, y espero que el Gobierno de Canarias pues ponga la totalidad, teniendo en cuenta que se lo he pedido al consejero, ya que no se han hecho obras durante este año en la isla de Lanzarote en materia de carretera, y que hay unas partidas presupuestarias que se han pintado en el presupuesto y no se han ejecutado, pues que por lo menos la carretera de los hervideros se pueda financiar por parte del Gobierno de Canarias. Lo que sí parece que va a ser una realidad es la adecuación y el reasfaltado de la carretera Costa Teguise-Arrecife, ¿no? Efectivamente, la carretera Arrecife-Costa Teguise saldrá a licitación en los próximos días. Hablamos de una inversión de más de 5 millones de euros. Yo creo que es necesaria. Vamos a cambiar los trazados, vamos a cambiar la fisonomía de toda lo que es la vía, y yo creo que es muy importante esa inversión que se va a hacer. Además, que también ya empiezan las obras de transformación de los accesos al aeropuerto de Lanzarote. Yo creo que ¿Con Acero Cortés? El próximo mes, sí, efectivamente, con Acero Cortés, como así estaba en el proyecto y como también era el espíritu de César Manrique. César Manrique, en muchas de sus obras, que escucho ahora hablar de que César Manrique no usaba el Acero Cortés, y sin ir más lejos, el portón de entrada a la Fundación César Manrique de Acero Cortés. Por lo tanto, creo que discusiones banales se quedan en eso. Bueno, no tan banales. Nosotros teníamos aquí al arquitecto Jim Taira, y yo le planteaba exactamente lo del Acero Cortés, y yo le decía que quizá era una cuestión de sensibilidad. O sea, lo digo porque parece que decir lo del Acero Cortés, no, es que se lo han inventado. No, pero sí. Claro que César Manrique utilizaba el Acero Cortés, pero lo utilizaba, y yo le preguntaba al arquitecto por si era más bien en elementos, digamos, más simbólicos o más pequeños. Y él respondía afirmativamente. Otra cosa es que ustedes hayan decidido seguir adelante con ese proyecto tal cual, pero quiero decir, tampoco, ¿no? Hay un término medio en... Pero es verdad. No sé si alguien ha dicho que para nada César Manrique utilizaba Acero Cortés. No, entiendo que no, ¿o sí? No, que no casa con el espíritu de César Manrique. Bueno. Pero bueno, aquí todos hablan por César Manrique, y yo no sé, hasta lo han puesto que era del PSOE. Se pone con la bolita, la bolita esa, ¿cómo es? A ver, la bola de cristal. Permítanme hacer algunas preguntas a mí, que parece que esto, consejero, ya por hablar de las muchas cosas que hay pendientes, ¿se va a hacer algo con la carretera Mazache El Peñón? Efectivamente, no es que se vaya a hacer, sino que ya se está redactando el proyecto. En 2 meses tendremos ya el proyecto. Teníamos el proyecto, pero es verdad que teníamos un informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, y otro desfavorable del Plan Insular del Cabildo de Lanzarote. A día de hoy, con esos 2 informes, lo que estamos haciendo es modificando el proyecto, y espero que en menos de 2-3 meses podamos tenerlo y después financiar esta obra, y que puede estar ejecutándose a lo largo del 2027. Es una de las carreteras, bueno, diría, la peor carretera de la isla de Lanzarote, yo creo que de Canarias. Lo de decirle carretera es un halago que no Totalmente. se merece. Es que es horroroso. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque he pasado por ahí, y es que no tiene ningún sentido que esa carretera haya tardado tantos años en arreglarse. Pero lo importante es que tenemos ese proyecto casi culminado para poder licitar la obra.
¿Alguna cuestión antes de despedir al consejero, Valentín, Pedro? Bueno, no sé, yo creo que hemos repasado un poco la situación de las carreteras. Uy, a mí se me acaba de venir una, Sí. si me permite, Valentín, Dale. que me No sé toca para a qué les mí doy minutos. muy de cerca. No, es que claro, la calle José Betancor ya han comenzado, lo han parado por el tema de que hay evidentemente Noche Blanca, hay muchos eventos, etcétera, pero ¿en qué periodo, con cuánto periodo, qué periodo estiman para finalizar la obra y cómo va a terminarse esa obra? ¿En qué va a consistir esa obra? Bueno, la calle José Betancor en la Villa de Teguise era una reclamación histórica de los vecinos. Yo me comprometí al principio del mandato en que no solo íbamos a sacar proyectos, sino que íbamos a ejecutar la obra. Ya se está ejecutando la obra de transformación de la calle José Betancor. Va a ir empedrado todo lo que es Adoquinado, ¿no? Adoquinado, lo que afecta al casco histórico, no solo delante de la plaza y la cafetería de Cejas, sino también lo que es la arteria hasta la salida hacia Famara. Va a haber una plaza muy bonita que va de justo delante de la iglesia antigua de la vía de Teguise, y las obras finalizarán a finales de año. Mi planteamiento, ¿cuál es? Que finalicen antes que comience el Saborea, pero como ustedes saben, Noviembre. las cosas siempre van un poquito más lentas que a nosotros nos gustaría, pero sí es cierto que vamos a muy buen ritmo, y no me quiero olvidar también del buen avance que van las obras de la residencia de mayores de Taíche, y ayer tuve la oportunidad de estar reunido con el equipo técnico. Estamos viendo los pormenores de la ejecución de la obra y va a muy buen ritmo. Eso es muy importante para contar dentro de un añito con esa residencia. O sea, va dentro de los plazos. Va dentro de los plazos, bastante bien. Y con respecto a carreteras, antes de que me despida, Guatiza-Mala, hay unos tramos que están desgastados y ya van a comenzar la semana que viene las obras de reasfaltado de esa vía. Yaiza el Golfo, que es la arteria que se está utilizando ahora, porque está la carretera de los hervideros cortada, comenzarán en julio ese reasfaltado. Y como bien digo, también la residencia de la Cruz Blanca, que va a muy buen ritmo, ya ha aumentado en la segunda planta, y ya incluso han puesto la bandera que se suele poner por parte de la constructora, como que ya han llegado al límite. Oye, pues esos son de construcción en altura. Claro. Esos son buenas noticias en el sentido de que nos hacen falta esas infraestructuras. También nos hacen falta esos otros proyectos de los que hemos hablado, consejero. Yo le agradezco que hayamos hecho este repaso. Mucha suerte también con, digamos, con la parte política, no solo de gestión. La parte de gestión está claro que su suerte es la nuestra. Y luego la parte política, pues un poco también. Nada, simplemente agradecerle que haya estado estos minutos con nosotros. Jacobo Medina. Muchas gracias a Buenos ustedes y buen día, y a disfrutar, sobre todo los que van a coger vacaciones este verano, los que tienen chiquillos como que tengo yo, que tengo que correr de un lado a otro, y a disfrutar, y sobre todo, lo más importante, como dices, a veces no es tanto la política, el trabajo, sino lo personal, lo familiar, y sobre todo ser feliz en la vida, porque eso es lo único que nos queda. Para los que estamos aquí, mejor disfrutarlo y ser felices. Totalmente. Gracias. Y Pedro Martín, gracias también a ti. Gracias a ti, Erika. Buenos días. Buenos días. Bueno, les contamos que el ministro Álvarez ha confirmado que por el momento no hay ningún español fallecido en Venezuela en esos 2 terremotos, pero eso sí, se muestra prudente, dice que aún es pronto por el momento. Es por el momento que no hay ningún español fallecido, pero les recordamos que las labores de rescate bajo los escombros siguen intensamente en busca de supervivientes, en busca de personas que se encuentren atrapadas. Por el momento, el gobierno que dirige Delcy Rodríguez Venezuela ha informado de al menos 32 personas fallecidas y 700 heridos en esos 2 terremotos, unas cifras que pueden aumentar, que pueden variar en los próximos minutos, horas, y que les iremos contando.